Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta jornada de impulso dentro de la línea de más cerca de la responsabilidad social y los ODS. En estos tiempos complicados que nos toca vivir a todos, alguna buena noticia tenemos. Esta semana, en el plan de la responsabilidad social de Aragón, en la mesa de la responsabilidad social que estamos los agentes sociales del Gobierno de Aragón, hemos aprobado que 104 nuevas empresas, desde autónomos a grandes empresas, se incorporen al plan de la responsabilidad social. Significa que 104 organizaciones, en mitad de una pandemia, en mitad de una crisis impresionante como creo que nunca hemos vivido nadie, siguen apostando por la responsabilidad social. Y eso da muestra del empuje y de la capacidad de impulso hacia la responsabilidad social que tienen las empresas en general de Aragón, que por cierto son los mayores ejemplos de diversificación territorial, de creación de riqueza y de empleo. Y que especialmente en esta pandemia han dado un ejemplo a las empresas de una palabra que se llama solidaridad. En el caso de Aragón hay que poner en valor una iniciativa como es Aragón en Marcha, que han liderado empresas de Aragón aportando capital para la compra de EPIs y proporcionando a nivel de gestión de central de compras para que la sanidad aragonesa tuviera el equipamiento de protección sanitaria que se merecen los profesionales que nos atienden en los distintos hospitales. Con lo cual lo quería poner en valor porque en mitad de una pandemia como la que tenemos actualmente, que 104 organizaciones sigan apostando por la responsabilidad social, es algo referente. Y ya hemos dado un salto de 751 a 855 organizaciones con el sello de la responsabilidad social. Y eso, como aragoneses y como impulsores del Plan RSA, es un motivo de orgullo para todos. Hoy tenemos la suerte de contar con una pica en Flandes, una pica en Madrid, como es David Lafuente. David Lafuente pues es una referencia a nivel nacional en responsabilidad social. Es natural de Barbastro, es administrador civil del Estado y catedrático honorario en responsabilidad por la UCAM. En la actualidad es vocal asesor en el Ministerio de Igualdad. Estudió Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y ha completado su formación con un máster y estudios de posgrado en la Universidad de París o en el Colegio de Europa de Bélgica. Es habitual participante en formación, clases y seminarios y luego ha editado un libro que se llama 9 necesarios debates sobre la responsabilidad social, donde contribuyen cerca de los 100 grandes profesionales de la responsabilidad social de España. Anteriormente ha sido vocal asesor en la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad y jefe del área de Economía Social y Responsabilidad Social de las empresas en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Independientemente de los gobiernos a los que ha trabajado, es significativo que ha servido al máximo nivel técnico-administrativo con 3 ejecutivos de distinto signo político, lo cual da muestra de que tenemos a un profesional que, independientemente del cariz político que gobierna España, apuesta por la responsabilidad social y que es a nivel del ministerio donde está, porque ha ido rotando, pero a nivel de gobierno de España, pues lógicamente de los mayores impulsores que tenemos en Aragón y en España a nivel de responsabilidad social. Con lo cual, David, que es un honor tenerte con nosotros. El desarrollo de la jornada va a ser muy sencillo. David va a hacer su intervención aproximadamente unos 40 minutos, va a explicar su ponencia y luego la idea, la parte más directa de contacto con el público, tenéis 2 opciones. Una a través del botón de preguntas y respuestas, que podéis escribir las preguntas y se las formularemos a David. Y la opción que os invitamos es levantar la mano, veis que tenéis abajo un botón. Al acabar su intervención, levantar la mano, os damos la palabra y David irá respondiendo a ese debate participando con todos vosotros. Con lo cual, parte del IAF, como siempre que llamamos a David, siempre sí, con lo cual da gusto tener una persona tan integrada y tan volcada con la responsabilidad social y con Aragón
como David Lafuente Durán. David, gracias como siempre. Pues muchísimas gracias, Jesús, muchas gracias y bueno, y muy buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Yo creo que ya estamos, lo pongo aquí a pantalla completa. Un segundo. Vale, perfecto. Yo creo que ahora estáis viendo la presentación. Bueno, lo primero es agradeceros, ¿no? Agradecer a Jesús, agradecer al IAF, el poder compartir estos minutos con vosotros, el poder compartir esta hora y media que vamos a tener de sesión esta tarde, que como bien indicabas, la idea es que haya una primera ponencia por mi parte, soltando algunas ideas, algunos proyectos que ahora vamos a ir viendo en unos 45 minutos, y a partir de ahí pues empezar un poquito el debate, el diálogo, porque bueno, cuando estaba preparando este debate, esta presentación, ¿no? tan amplia, ¿no? La responsabilidad social el día después, desafíos para un futuro incierto, pues la verdad es que me venían muchísimas ideas, ¿no? Que has estado leyendo estos días y no sabía muy bien cómo acotarlo, pero lo que sí que quiero es daros un poquito un escenario que después nos provoque un debate, ¿no? Como decimos, agradecer mucho al IAF nuevamente, que cuenten conmigo. Para mí es un placer, evidentemente llevo muy a gala esto de ser de Barbastro y siempre que hay algún proyecto vinculado con mi ciudad, con mi provincia y por supuesto con mi comunidad autónoma, pues estoy encantado de participar, ¿no? Y felicitar al IAF y felicitar en este caso al Gobierno de Aragón, porque, bueno, pues yo entiendo que Jesús es complicado que lo diga como gerente del IAF, pero para mí es una satisfacción muy grande cuando estás a nivel estatal, a nivel de gobierno central y compruebas con gran satisfacción como una de las grandes comunidades autónomas que están liderando y están verdaderamente comprometidas con la responsabilidad social es Aragón, ¿no? Con lo cual, felicitaros por ese trabajo ingente que lleváis ya años realizando desde el Instituto Aragonés de Fomento. Y querría, antes de empezar, ¿no? Estamos en un contexto muy distinto, ¿no? Un contexto que ha cambiado todo. Llevamos ya prácticamente, y sin el prácticamente, 2 meses de confinamiento y hay muchas cosas que van a cambiar, ¿no? Y como no podría ser de otra forma, pues va a cambiar la responsabilidad social. Y en estos meses de confinamiento ha pasado una cosa muy dura, ¿no? Y es que muchos seres queridos, mucha gente que queríamos, pues se ha ido y además sin darle la merecida despedida, ¿no? Y antes de empezar a entrar en materia, me gustaría recordar concretamente a Diego Rodríguez, que ha sido compañero mío cuando empecé en materia de responsabilidad social en el Ministerio de Empleo. Yo estaba entonces de jefe de área, él estaba de jefe de servicio. Y desgraciadamente la pasada semana nos dejó porque no pudo superar un tumor, un cáncer. Y le debo mucho, ¿no? Le debo mucho porque fue un ejemplo de humildad, de cercanía y me enseñó gran parte, sobre todo cuando llegas nuevo a una administración, de lo que hoy en día fue cimentando en materia de responsabilidad social. Y la segunda persona que también me gustaría recordar, porque nos dejó este mes, es un compañero y persona verdaderamente comprometida con la responsabilidad social, quizás sin saberlo, ¿no? Me estoy refiriendo a Ramón Justes, que bueno, todos los aragoneses yo creo que lo conoceréis, fue el jefe de gabinete de Marcelino Iglesias, era el director de marketing e imagen en la bodega Enate, y él, no sé si voluntariamente o no, ¿no? Porque siempre lo decíamos, ¿no? Pero él evidentemente desempeñó, y ya vamos entrando en materia, 2 elementos fundamentales de la responsabilidad social, ¿no? Por un lado, la apuesta por el territorio. Era una persona que creía verdaderamente en el territorio. El propietario de la bodega Enate, el propietario mayoritario, Luis Nozaleda, me decía tiene gran parte de la culpa del éxito que tuvo la bodega Enate, y era un enamorado del territorio, ¿no? Ese territorio que tantas oportunidades genera para el mundo laboral y para el mundo de la responsabilidad social. Y luego era una persona verdaderamente comprometida, ¿no? Una de las grandes actividades en materia, digamos, de responsabilidad social que hacía la bodega Enate y que sigue haciendo es esa aproximación a las personas de la asociación ATADES, que venían una vez al año pues, para recoger uva y tenían su propia sala de exposiciones en la propia bodega y sus cuadros estaban al lado de los de Chillida, de Broto, etcétera, etcétera, ¿no? Para ellos vaya este especial recuerdo. Como decimos, va a ser una intervención breve, la voy a decir vamos a estar hablando en 3 elementos fundamentales, son los que quiero compartir. Primero vamos a hablar de unas reflexiones iniciales muy genéricas, qué es lo que estamos viendo, en qué contexto estamos, qué está cambiando. En segundo lugar hablaremos
sobre qué mundo, qué va a cambiar para este mundo del mañana. Y en tercer lugar va a ser una parte ya más técnica, más concreta, en el cual vamos a hablar de los desafíos concretamente para la responsabilidad social, ¿no? Como decimos aquí, entre los que estáis participando en esta jornada de hoy, pues tenéis todos pues bueno, pues una formación muy distinta en materia de responsabilidad social, con lo cual las dos primeras partes van a ser un poquito más genéricas y la tercera vamos a aterrizar ya más en lo que es el tema de la responsabilidad social. Después, por eso digo, ¿no? Aquí podríamos hablar de muchísimas cosas, quiero que haya un debate y que verdaderamente entréis en preguntarnos, ¿no? Primero, reflexiones iniciales, ¿no? Hay dos reflexiones que me gustaría compartir. Primero, estamos en una crisis del COVID, que es la crisis del mundo de las paradojas, ¿no? El mundo de las paradojas porque nos estamos dando cuenta que el coronavirus, esta gran pandemia, está siendo una pandemia que se inició en China, que ha recorrido todo el mundo, y aquí perdonad que ponga mi cuestión, mi formación de politólogo, ¿no? Es una cuestión globalizada totalmente y que yo creo que estamos dando una respuesta equivocada, puesto que las respuestas que estamos dando en no pocas ocasiones están siendo unas respuestas muy soberanistas, ¿no? Esto es lo que hace España, esto es lo que hace Italia, esto es lo que hace Estados Unidos. Yo creo que a una respuesta global, la respuesta también debería de ser global, ¿no? Y de ahí la paradoja. Y la segunda paradoja, ¿no? También lo escribí hace poco en la publicación Compromiso Empresarial, ¿no? La paradoja de la crisis del 2008 y la actual. La crisis del 2008 la conseguimos superar poco a poco, no sin dificultades, ¿no? Y en esa crisis del 2008 hubo un trabajo ingente por parte de nuestros mayores, por parte de esos abuelos que en no pocas ocasiones, con parte de su nómina, consiguieron que sus hijos, sus nietos incluso, tuvieran ese plato de lentejas que llevar a la mesa, ¿no? Y la gran paradoja de este tiempo es que aquella crisis del 2008, sobre todo, la conseguimos superar con el apoyo de nuestros abuelos. Y en este caso nos hemos dado cuenta que cuando la sanidad ha estado colapsada, no tanto en España, pero sí en otros países, como por ejemplo Italia, donde también existe mucho esta solidaridad intergeneracional, pues resulta que estos mayores no solamente no les hemos podido atender como merecían, sino que en no pocas ocasiones los hemos tenido que despedir en la más absoluta soledad. Como decimos, un mundo de paradojas y una realidad que evidentemente parecía una película de ciencia ficción, ¿no? Si alguien nos dijera hace 3 años que esto podía llegar a vivirse, esto era claramente de una película, ¿no? Y esto hace que nos replanteemos todos, ¿no? Porque la realidad es completamente distinta, es una realidad que no esperábamos y también tenemos que dar respuestas que no esperábamos, ¿no? Y yo confío que verdaderamente en esas respuestas tenga un papel fundamental todo el elemento de la responsabilidad social. El otro día, esta es una frase que me encanta, ¿no? Porque es una frase, siempre me gusta, cuando te analizas un tema, me gusta ir a los clásicos, me gusta ir a los griegos, ¿no? Heráclito, el filósofo griego, dice que todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender 2 veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni el río ni yo somos los mismos, ¿no? Esta tesis de Heráclito contradice otras de Parménides, que dice que lo que es no puede ser. Es decir, es una frase que verdaderamente nos llama al optimismo, ¿no? Y a decir que aunque estemos en una situación complicada, no pasa nada, porque esto es algo que va evolucionando y que verdaderamente no es fatalista, sino que verdaderamente puede cambiar, ¿no? Y la segunda reflexión, ¿no? Este genial inicio, probablemente uno de los inicios más importantes de la historia de la literatura de Charles Dickens, en la historia de las 2 ciudades, quizás el más reconocido. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, ¿no? Evidentemente, muchos nos llevamos las manos a la cabeza, pensamos que es un momento nefasto actualmente, pero yo creo que tenemos que tener el optimismo, ¿no? También está en situación nefasta, y aquí estamos hablando para sobre todo el tejido empresarial, el tejido de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, de los autónomos, y yo creo que tenemos que tener la esperanza de que verdaderamente hay cosas que pueden cambiar para bien, ¿no? Existe este ideograma chino, ¿no? Que dice que es un ideograma chino que representa con el mismo ideograma el concepto crisis y oportunidad, ¿no? Crisis, peligro y oportunidad. Y esto es verdaderamente, ¿no? Yo creo lo que nos tenemos que llevar, ¿no? El otro día, un buen amigo, Carlos Barrabés, además también aragonés, de Benasque, que lo lleva muy a gala, él decía, ¿no? Ahora no hay no hay ganadores, ¿no? Con esta crisis no ha ganado Estados Unidos, no ha ganado China. Quien ha ganado no es un país, quien ha ganado es el mundo digital, es el mundo de las nuevas tecnologías,
Es decir, tenemos que estar ávidos de verdaderamente aprovechar esas oportunidades que se generan en momentos de crisis, ¿no? Es el concepto de la destrucción creativa de Schumpeter, el economista austríaco, uno de los grandes referentes en materia económica, ¿no? Que apuesta muy mucho por la innovación, ¿no? Y dice que es precisamente esta creatividad la que nos hace hacer cosas distintas, ¿no? El otro día leía que estar medianamente, si a uno le preguntamos si prefieres estar medianamente mal o estar fatal, es decir, en crisis, la gran mayoría va a decir que prefiere estar medianamente mal, ¿no? Pues yo no sé si es mejor estar medianamente mal o estar fatal, porque cuando estás medianamente mal te quedas en los grises, sin embargo, cuando estás fatal, verdaderamente buscas un cambio, ¿no? Una solución, ¿no? Esto estará pasando hoy en día a no pocos empresarios y yo creo que por eso es importante tener claro que a lo mejor esa situación de desánimo, de frustración, es finalmente ese trampolín al éxito, ¿no? Yo me acuerdo en su momento, pues bueno, al final no todo es verde, no todos son maravillas, ¿no? Pero bueno, en la vida profesional, si cada uno pensamos, seguro que hemos tenido momentos en los cuales hemos dicho que hemos hecho tan mal para merecernos esto, ¿no? Pero al final te das cuenta de que, bueno, pues todo acaba teniendo un sentido, ¿no? Yo en su caso estuve opositando a carrera diplomática, llevaba 3 años de oposición, hubo congelación de la oferta de empleo público, digo, esto es el acabose. Eso me ha dado una experiencia porque tuve que buscarme las cosquillas, ¿no? En una experiencia como autónomo, en la empresa privada, como asalariado y finalmente opositar para administrador del Estado y la verdad es que es una oposición que hoy en día no cambiaría por nada del mundo, ¿no? No todo es lineal, no todo es un crecimiento más o menos recto y que hablamos tanto de las curvas con todo el tema del COVID y yo creo que es importante el pensar que a veces cuando estás muy abajo también puedes retomar y cambiar las cosas de verdad, ¿no? Fijaros, España, la responsabilidad social, la imagen de España, este es un texto que me encanta, ¿no? Y que en muchas veces de la formación la pongo, ¿no? Este es un texto de Manuel Vicent, porque muchas veces nos cuesta creer, ¿no? En nuestras propias oportunidades. Y ahora que estamos, yo creo, bajos, yo creo que es importante creer en nuestras propias oportunidades, ¿no? Es un texto del año de noviembre del 2008 que apareció publicado en El País, probablemente muchos los conocéis, pero el otro día en la videoconferencia con Juan Royo le decía que nos falta, ¿no? En responsabilidad social, lo que nos falta es creérnoslo, ¿no? También nos falta creérnoslo pensando en ocasiones que tenemos un gran país y que tenemos un gran futuro, ¿no? En este texto se decía que España, según los organismos internacionales, es el mejor país del mundo para nacer, es el más sociable, es el más seguro a nivel de transporte, de comunicación territorial, el nivel democrático está por encima de Francia, Alemania, Italia. Somos líderes en donación, en trasplantes de órganos, somos líderes en fecundación asistida, en detención precoz del cáncer, en protección sanitaria universal gratuita, preguntádselo ahora si no a la situación que están viviendo en Estados Unidos, líderes en esperanza de vida, solo por detrás de Japón, el gran impulso que le está dando en todo lo que es la robótica social, la energía eólica, la producción editorial, la conservación marítima, energías limpias, playas con bandera azul. En ocasiones vamos a otros sitios a buscar otras playas y no nos damos cuenta que somos el país del mundo con más playas con bandera azul. Construcción de infraestructuras ferroviarias, hablamos del AVE de la Meca a Medina, hablamos de Ankara a Estambul, pero hablamos también del crecimiento del ensanchamiento del canal de Panamá. Somos referentes en materia de construcción, referentes, empresa textil, el grupo Inditex es un caso de estudio a nivel internacional. Somos la segunda mejor cocina del mundo, por no decir la primera, los pactos de Estado que tenemos en violencia de género. Fijaros que son cosas muy diversas, ¿no? Pero que a mí, que estoy trabajando en igualdad, supone una satisfacción enorme ir a cualquier país y decir qué grandes sois en España, que habéis conseguido ese gran pacto para combatir la violencia de género de todos vosotros, ¿no? Somos el tercer país del mundo con menos asesinatos por cada 100.000 habitantes, la menor tasa de suicidios, además de nuestra historia, clima, paisajes, fiestas, folclore, arte, por no hablar del castellano, esta gran lengua, o por decir que somos el tercer país con mayor patrimonio universal. Esto es para hacernos una idea, ¿no? De que tenemos todas estas potencialidades de España, al final son oportunidades también para nuestras empresas, para nuestros sectores productivos, ¿no? Aquí Manuel Vicent, y ya concluyo esta introducción, nos decía que él hablaba de 2 Españas, no la España de derechas y de izquierdas, sino que él hablaba de 2 Españas, la de las personas, que son las que cumplen con su deber, las que trabajan, y la España de los políticos, ¿no? Que a veces, muchas veces, las tenemos muy identificada con la gresca política, ¿no? Pues fijaros, a mí me gustaría decir, y concluyo esta conclusión, con que hay algo que está cambiando con esta crisis, ¿no? Y aquí me refiero, y presento esta foto, y perdonad que haga provincialismo, ¿no? Pero es la foto del ayuntamiento de Barbastro, de mi ayuntamiento, y es algo de lo que verdaderamente me siento orgulloso, ¿no? Con esta crisis de la pandemia, Manuel Vicente hablaba de esas 2 realidades, la de los ciudadanos y la de los políticos. Aquí hemos conseguido, en Barbastro, en el ayuntamiento de Barbastro al menos, se ha conseguido que haya ese alineamiento
que todos los partidos políticos, sin importar el signo, aquí hay concejales de Vox, a Podemos, del PAR, del PSOE, de Ciudadanos, del PP, todos los concejales del Ayuntamiento de Barbastro estuvieron ensobrando para que a ninguno de los vecinos les faltaran mascarillas quirúrgicas en el buzón de su casa. Qué bonito es decir que en ocasiones podemos dejar atrás los egos y podemos construir ciudad, podemos construir país, y como decimos, a veces son estas situaciones desesperadas las que hacen avivar o sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Perdonad este localismo, ¿no? Pero es una de las cuestiones por las que verdaderamente me siento orgulloso, ¿no? Y pienso que si esta idea de colaboración, que ahora veremos que es uno de los elementos fundamentales, existieran también a nivel nacional y a nivel internacional, probablemente los resultados serían muy, muy distintos, ¿no? Esto fue una mera muestra, pero bueno, el Ayuntamiento también en el Pleno, me gusta mucho seguir los plenos de mi ciudad, también aprobaba por unanimidad el destino de cerca de 300.000 euros para ayudar la situación de crisis a las personas que más lo están padeciendo esta crisis del COVID, ¿no? Se demuestra que verdaderamente si hay voluntad se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y esta situación de crisis nos está demostrando esta oportunidad. Pasamos ya a la segunda parte, ¿no? ¿Qué mundo para el mañana, ¿no? Estos días estaba buscando en internet, ¿no? Y dije, quiero comparar una cosa, ¿no? Quiero comparar cuántas veces en los meses de marzo-abril nos referimos en este año 2000 al concepto de responsabilidad social y cuántas referencias había al concepto de responsabilidad social en el año 2019. Las referencias a artículos de responsabilidad social se han multiplicado por 2. Pero es que las referencias al concepto sostenibilidad se han multiplicado casi por 5. Y al concepto único de responsabilidad se ha multiplicado cerca por 10. Es decir, estamos diciendo que verdaderamente nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestras empresas, nuestros ciudadanos, en este contexto de crisis están apostando por valores y por principios de responsabilidad social. Y por eso sostendré que la responsabilidad social tiene mucho margen y mucho recorrido para seguir progresando, ¿no? Ahora bien, hecho esta puntualización, quiero también diferenciar una función, un elemento fundamental, ¿no? Porque claro, definir la responsabilidad social es complicado, ¿no? Y aquí hay gente que tiene distinta formación, aquí estáis verdaderos expertos en materia de responsabilidad social y hay algunos que os estáis iniciando y otros que a lo mejor hoy es la primera vez que oís hablar del concepto de responsabilidad social, ¿no? Pero a mí ahí, como estudioso de la materia, y ahí somos muchos los que compartimos este criterio, hay una cuestión que quiero bueno, pues evidenciar, ¿no? Y es que el altruismo, la solidaridad, no es responsabilidad social. Esto choca de entrada. Podríamos decir que la solidaridad de una empresa, un donativo, puede ser una parte de la responsabilidad social, pero es importante no confundir una parte por el todo. Es muy importante. La solidaridad, el altruismo, es lo que hacemos con nuestros beneficios como empresa. La responsabilidad social es cómo conseguimos esos beneficios. Este cambio, que parece un cambio terminológico, es fundamental. Porque cada uno con sus beneficios puede hacer lo que quiera, ¿no? Y aquí vamos a poner 2 ejemplos que son muy claros, ¿no? Las donaciones de Amancio Ortega o las donaciones también a los bancos de alimentos de Mercadona, ¿no? Son 2 acciones completamente loables y que el otro día, pues tanto Adela Cortina como Juanjo Almagro, que es uno de los grandes referentes en este país en materia de responsabilidad social, lo decían, ¿no? Tenemos una solidaridad que ha llegado, y como decimos en responsabilidad social, decía Juanjo, que ha llegado para quedarse, ¿no? Que confiemos que ha llegado para quedarse, ¿no? Evidentemente, esta solidaridad es fundamental, no podemos renunciar a ella, ¿no? Pero es importante no confundirlo y no descuidar cómo hemos conseguido ese beneficio que en un momento dado decidimos donar, ¿no? En la publicación que decía antes Jesús Arnau en el 9 necesarios debates sobre la responsabilidad social, cuña publicitaria para el libro que tuve el placer y el honor de coordinar junto a cerca de los 100 grandes eminencias en materia de responsabilidad social de este país. En el primer capítulo decíamos qué era, ¿no? Hacíamos una alusión a la definición de responsabilidad social, ¿no? Como decimos, la responsabilidad social se basa en cómo una empresa obtiene sus beneficios, ¿no? Cómo una entidad obtiene sus beneficios, ¿no? Y yo digo que la responsabilidad social viene a ser como un templo griego, ¿no? En cuyo basamento está el total respeto de los derechos humanos. Para tener responsabilidad social hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar los derechos laborales. No podemos olvidar que nuestras empresas operan en España, pero también a nivel internacional. Hay que defender esa defensa de derechos humanos en toda nuestra cadena de valor.
Hay que apostar por políticas de medio ambiente, hay que apostar por las personas, estamos hablando de igualdad, de integrar a las personas con discapacidad, y hay que apostar por el buen gobierno y la transparencia, ¿no? Y este templo griego tiene un frontispicio que no es otra cosa que el ser, los principios, los valores de la responsabilidad social. Todo esto es lo que hace distinta una empresa y es lo que hace que nuestra empresa no solamente se centre en el crecimiento económico, que está genial, tenemos que ganar dinero, evidentemente, tenemos que ganar lo suficiente para tener, como decía al principio de esta presentación, nuestro plato de lentejas en la mesa, pero también tenemos que ser suficientemente capaces de hacer que esta producción de beneficios sea acorde con nuestra naturaleza y con nuestro sentido común, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Qué bonito es trabajar en responsabilidad social o qué bonito es trabajar en una empresa que cuando tus hijos te puedan preguntar, papá, mamá, ¿a qué te dedicas? Tú le puedas decir, bueno, estoy trabajando en responsabilidad social, que es contribuir a que este mundo sea un poquito mejor, que sea un poquito más sostenible, que se preocupe por las personas más necesitadas, por las personas con discapacidad, por una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Qué bonito es trabajar en una empresa, ser el CEO de una empresa y decir que tu empresa no solamente tiene beneficios, sino que además se preocupa de todo esto. Y ya no es solamente bonito, sino que después, como luego veremos, cuando se piensa en la cuenta de resultados, apostar por todos estos principios no es una moda, sino que también se ve en la cuenta de resultados, ¿no? Y aquí, hilando ya y pasando ya a la siguiente fase, a la tercera y última fase, el concepto, ¿no? del artículo anterior de Manuel Vicente, en el cual hablaba de España, de las bondades de nuestra España, de nuestro país. Si uno preguntara cómo está España en materia de responsabilidad social, es decir, en estos compromisos con el clima, con las personas, con el buen gobierno, esto lo pruebo a hacer en casi todas las clases que doy, ¿no? Y la gente dice que, bueno, pues que en materia de responsabilidad social España todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Nos pasa un poco como en el texto de España de Manuel Vicente, ¿no? Que muchas veces nos fustigamos, ¿no? A veces parece que los españoles vivimos en un estado de Semana Santa permanente, ¿no? Nos estamos flagelando continuamente diciendo que no somos todo lo buenos, que ojo, hay cosas evidentemente que hay que mejorar, ¿no? Pero parece que estamos en este estado, no me acuerdo a quién se lo di en una ocasión, de Semana Santa permanente, ¿no? De que parece que nos estamos siempre culpando. Fijaros, la principal herramienta, después hablaremos al final, para medir la responsabilidad social es la GRI, la Global Reporting Initiative. Es una herramienta a nivel internacional que tiene su sede en Ámsterdam, en cuya gobierno estuve participando cuando estaba de jefe de área de responsabilidad social en el Ministerio de Empleo. Vino la directora internacional de esta organización a España, le hicieron una entrevista en el periódico 5 Días, entonces era el gobierno del Partido Popular. 5 Días era un periódico económico, como sabemos, que no es sospechoso de ser conservador, ni mucho menos. Y la contraportada de ese periódico fue precisamente España está en el top 10 en responsabilidad corporativa. Es decir, igual que nos pasa un poco con ese artículo de Manuel Vicente, que muchas veces no nos damos cuenta ese liderazgo, esa solidaridad que va a aparecer en nuestro propio ADN de ciudadano español, a veces no nos damos cuenta de que también en materia de responsabilidad social, aunque quedan muchísimas cosas por avanzar, tienen que venir de fuera a decirnos que estamos en ese top 10 y que verdaderamente hay que seguir progresando, no hay que levantar los brazos como diciendo ya hemos llegado a la meta, hay que seguir trabajando poco a poco, paso a paso, pero evidentemente estamos en una posición para sentirnos bastante satisfechos, ¿no? Esta parte la voy a pasar porque si no, no me va a dar tiempo a llegar a la siguiente, ¿no? Pero bueno, la voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Porque tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué mundo para mañana, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos nuestra empresa, vale, hay que apostar por la responsabilidad social, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que apostar por la responsabilidad social? El otro día, un compañero también, un buen amigo, un estratega, un comunicador nato, Javier Cantera, tiene una consultora, él me decía que había vuelto a leerse, y yo volví también a leerlo, las 7 habilidades para el futuro y para el presente, ¿no? Para el futuro, pero para el presente. Es un libro de Emma Prince del año 2019 y que dice qué habilidades tienen que tener los empresarios, los emprendedores, los trabajadores para verdaderamente tener una posición de liderazgo en sus empresas y en sus entidades, ¿no? Y viene muy al caso, ¿no? Porque estas actitudes, estas habilidades son verdaderamente las que se ejercitan en el campo de la responsabilidad social, ¿no? Nos piden que seamos adaptables, ¿no? Hay que aceptar que podemos estar equivocados, hay que tener la mente abierta,
Hay que tener un feedback continuo, todo esto nos lo enseña la responsabilidad social. Hay que tener un pensamiento crítico, hay que tener una visión 360 grados, ¿no? En responsabilidad social. En responsabilidad social decimos que para tener una buena estrategia en responsabilidad social hay que hablar con todos nuestros interlocutores, con todos los grupos de interés, hay que hablar con la administración pública, hay que hablar con nuestros competidores, con todos, ¿no? Tener ese pensamiento crítico. ¿No? Generar alternativas. Criticar nuestras alternativas. Tercera cuestión, la empatía. Qué importante también es en la responsabilidad social la empatía, ¿no? Esa escucha activa del otro, ese lograr emocionar al otro por lo que haces, por tus proyectos. Qué importante es la integridad, ¿no? En ocasiones uno tiene una idea, a lo mejor no la comparte, ¿no? Yo creo que hay que ser íntegros, hay que decir lo que se diga, aunque discrepes, pero con el consabido respeto, ¿no? Es un elemento también fundamental que se trabaja en la responsabilidad social y que, como digo, esto van a ser una de las grandes habilidades para nuestro mañana, ¿no? Hay que ser optimistas, claro que sí. El COVID, ¿no? Qué pena estar encerrados, 2 meses llevamos ya, ¿no? Pues hay que intentar ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Yo durante los 2 meses, pues bueno, pues estuve el primer mes disfrutando, teletrabajando, pero disfrutando también de ver cómo mi niña, que ahora tiene un año, perdón, iba creciendo día a día. Y luego, por otro lado, pues también tuve la satisfacción, desgraciadamente mi padre ha estado ingresado, 17 días en el hospital, no era COVID, ha sido una insuficiencia respiratoria, y he podido disfrutar, ¿no? He podido disfrutar del teletrabajo porque gracias al teletrabajo y gracias a este contexto, que a priori puede parecer un incordio, pues he podido estar en casa cuidándole y estar pendiente de él, ¿no? Hay que mirar ese optimismo, ¿no? Hay que tener siempre esa actitud positiva y tener ese empuje constante, ¿no? Hay que ser proactivo, pues claro que sí. Hay que hacernos las preguntas correctas. Hay que enfrentar puntos de vista. Esta proactividad es fundamental, ¿no? Es la que nos hace cambiar. Esta proactividad la tenemos mucho en la responsabilidad social, ¿no? En la responsabilidad social estamos todo el día preguntándonos, ¿no? Hay que adelantarnos a los acontecimientos. Hay que adelantarnos a los acontecimientos. La responsabilidad social decimos que está a la vanguardia de los desarrollos legislativos. Después vendrá una ley que nos obligará, pero nosotros nos vamos a adelantar. La ley nos obligará a hacer un plan de igualdad del futuro, pero vamos a adelantarnos y vamos a hacer un plan de igualdad ya. La ley nos va a obligar a reportar sobre responsabilidad social, como así lo ha hecho la Ley de Información No Financiera y Diversidad del 28 de diciembre del año 2018. Pero vamos a adelantarnos y vamos a reportar ya sobre responsabilidad social. Vamos a tener esa actitud proactiva, ¿no? Javier Cantera me encantó, ¿no? Porque en este punto él decía, fijaros, este es un consejo que él dio y que a mí me encanta, ¿no? La proactividad. Él dice que todas las noches antes de dormir apunta en un papelito 3 cosas que ha hecho positivas a lo largo del día y que le han enriquecido como persona. Y por la mañana cuando se levanta apunta en un papelito 3 objetivos distintos para cumplir en ese día, ¿no? Y luego por la noche los evalúas. Esa proactividad es muy positiva, esa proactividad es el futuro, esa proactividad es la que nos va a hacer ser unos empresarios, unos autónomos o unos empleados o unos funcionarios distintos, ¿no? Es eso en lo que se basa la responsabilidad social. Y finalmente la resiliencia, ¿no? Tener esa templanza, relativizar, animarnos, ¿no? y tener esa capacidad de reconstruirnos cuando tenemos una situación adversa, como puede ser esta que nos ha dejado el COVID, ¿no? Y pasamos ya a la última parte, ¿no? A cuáles son los desafíos verdaderamente para nuestro mundo, cuáles son los desafíos para este contexto de la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que vamos a tener unos cambios de paradigmas, ¿no? De hecho, aquí, como decíamos, aquí tenía un mare magnum de ideas que después podemos compartir, podéis rebatir también, yo creo que eso es interesante, ¿no? En este diálogo, ¿no? Partiendo un poco el concepto que antes decíamos de estas habilidades, ¿no? Ese pensamiento crítico es fundamental, ¿no? Yo aquí me he permitido recogeros algunos cambios de paradigmas que creo que van a ser fundamentales, ¿no? Yo creo que tanto en la responsabilidad social como en nuestra sociedad, afortunadamente, ese pilar que antes decía de las personas va a tener un punto central. Vamos a ver cuáles son las tendencias y vamos a ver finalmente cuáles son las oportunidades y cuáles son, perdón, que no veo aquí, y cuál es el camino, cuál es la esencia para ese camino al éxito, ¿no? Como decimos, es algo que he intentado elaborar a lo largo de entre esta semana, ¿no? Pero que quiero con esto hacernos reflexionar todos, ¿no? En el ámbito de las personas, pues aquí va a cambiar muchas cosas, ¿no? Tanto en el ámbito de la responsabilidad social como en nuestro día a día, la salud, la sanidad va a jugar un papel fundamental. Nosotros como empresarios, como empresa, como entidad, nos vamos a preocupar tanto de la salud de nuestros trabajadores como de dar suficientes garantías a nuestros usuarios y a nuestros consumidores. Un cambio, una repotenciación del paradigma salud que se va a ver muy afectado, ¿no? Yo creo que vamos a tener un consumidor más responsable, ¿no?
Hace tiempo que lo venimos diciendo en el ámbito de la responsabilidad social, pero es precisamente este consumidor responsable el que va a optar por unos productos que se produzcan de acuerdo a una serie de parámetros, que respeten el medio ambiente y que tengan unos servicios que verdaderamente se preocupen por las personas, ¿no? Esto es algo que también suelo decir siempre en mis clases, ¿no? Pero al final, cuando uno decide entre... había un anuncio en la radio antes que decía, no sé qué seguro del coche elegir, si el del logotipo bonito o el que me recomienda mi cuñado, ¿no? Yo digo, aquí el cambio va a ser cuando nosotros como consumidores digamos, ya sé qué seguro de coche voy a elegir este seguro de coche porque es una empresa que apuesta por el medio ambiente, está integrando a las personas con discapacidad, es una empresa transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez hay más información y vamos a tener un consumidor más responsable que va a poner en valor estos principios de la responsabilidad social. Y hay un cambio fundamental que vamos a tener. El teletrabajo, ¿no? Y a mí este es uno de los campos que a mí más me gusta y que después podemos entrar un poquito en el debate si queréis, ¿no? El teletrabajo ha cambiado, ¿no? El teletrabajo ha venido de golpe. En la administración pública ya Jordi Sevilla, en la época de Zapatero, empezó a hablar de la reforma de la administración pública, de llegar el teletrabajo, y esto ha llegado de golpe, ¿no? Ha llegado de golpe. Nuestras empresas, nuestras administraciones en no pocas ocasiones no estaban preparadas, pero esto va a suponer un cambio enorme, ¿no? Pero ojo, es importante que este teletrabajo, el otro día lo hablaba en redes sociales, discrepando, ¿no? Había distintos puntos de vista, pero yo decía que corremos el riesgo de que este teletrabajo se convierta en la nueva esclavitud del siglo XXI, ¿no? Porque al final estás conectado casi 24 horas, estás respondiendo correos electrónicos y haciendo análisis por las noches y incluso los fines de semana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que garantizar, ¿no? Yo decía, pues habrá que regular unos mínimos para el teletrabajo, ¿no? Y hay algunos que me decían, bueno, ya estás ahí con una actitud intervencionista de la administración, ¿no? Y yo digo, no, es que hay que establecer unos mínimos, ¿no? Estos mínimos, el teletrabajo hace ya años que se lleva implementando en la Unión Europea, ¿no? Compañeros míos que están en instituciones europeas llevan años teletrabajando, pero eso sí, con unos mínimos. Tú tienes que conectarte X horas al día, si estás más de X horas, el ordenador te avisa, te dice qué tal, y dices, bueno, claro, es complicado, ¿no? Y yo le decía a los europeos, ¿no? Le decía a mis compañeros funcionarios europeos, le digo, pero ¿y esto? Dice, bueno, esto se basa en una de las esencias fundamentales, que es la confianza. Confianza de los trabajadores en sus empresarios y confianza de los empresarios o de los propietarios en sus trabajadores, ¿no? Hay que confiar cuando hay teletrabajo, claro que sí. Y esa confianza es verdaderamente una de las ejes de esta responsabilidad social. Tendencias, pues evidentemente, pues lo que decíamos anteriormente, ¿no? Aquí llega el mundo de lo digital, llega el mundo de la protección de datos, hasta qué punto podemos compartir varios datos, los datos sanitarios. Esto va a ser un debate, va a ser una tendencia a exportar, a analizar en los próximos años. Va a llegar una oportunidad enorme, y ahí los empresarios yo creo que tienen que estar muy atentos para todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible. Turismo sostenible que además en Aragón va a ser fundamental, estáis trabajando ya en ello desde el Gobierno de Aragón con esa sostenibilidad en materia de turismo, y yo creo que es una oportunidad muy buena, ¿no? Porque lo decíamos, ¿no? Yo creo que la gente al final vamos a tener un poquito de recelo, al menos al inicio, a llegar a grandes sitios turísticos masificados, y yo creo que es una posibilidad para la vertebración del territorio, para potenciar ese turismo rural, ¿no? Y para generar nuevas sinergias sinergias entre las entidades, ¿no? Y finalmente la colaboración, ¿no? Esto va a ser una tendencia. O sea, antes era la gente muy recelosa, ¿no? Pero al final, para salir de una crisis, y esto vuelvo otra vez a la idea inicial, una crisis globalizada, o entendemos que colaboramos, o con posiciones soberanistas, o simplemente pensando en nuestra empresa no vamos a salir, ¿no? Esta colaboración la estamos viendo en las grandes empresas farmacéuticas. Están colaborando para lograr una vacuna, ¿no? Y esta colaboración la vamos a ver también en el ámbito de la robótica, de la biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Esta colaboración tiene que llegar. Oportunidades porque nos hemos dado cuenta, ¿no? Precisamente que tenemos que tener esa visión de 350 grados que dice la responsabilidad social, es decir, hay que contar con nuestros grupos de interés. Son nuestros grupos de interés. A veces las entidades se tiene miedo, ¿no? A consultar según qué cosas con los grupos de interés, con la competencia, con los empleados, con los trabajadores, esa negociación colectiva. Mi apuesta siempre es por ese diálogo con los grupos de interés, por la negociación colectiva. Ellos nos van a ayudar a identificar los riesgos, ¿no? Y esto está muy alineado con todo el concepto de la reputación y del compromiso de marca. Reputación y compromiso de marca. Qué importante es no hacer una buena acción de un día, porque después este consumidor responsable que hablábamos al principio va a ser el que puede penalizar también tu reputación. Mucho cuidado con decir que hacemos responsabilidad social y que eso sea al final un brindis al sol, ¿no?
estamos generando compromisos de marca, un consumidor responsable, bien informado, que a nivel de redes, de Internet, tiene toda la información del mundo, ¿no? Apostar por esos valores, por esos principios, por esa reputación, va a ser verdaderamente garantía de solución. Y evidentemente no hay otra solución, tenemos una solución verde. Va a ser una oportunidad también, porque todo el sector de las nuevas tecnologías, de aquellas entidades que no tengan tanta huella de carbono, salida verde, pues porque al final pues todo el tema va a ser un nuevo empuje para las renovables, estoy seguro, para la innovación, y la innovación tiene que ser verde también, etcétera, etcétera, ¿no? Esta crisis nos comporta desafíos, pero como también estamos viendo, importantes oportunidades, ¿no? ¿Y cuáles serían las claves para el cambio, ¿no? Siempre decimos esto de este gran maestro Juanjo Almagro, es algo en lo que siempre incide, ¿no? En responsabilidad social hay que apostar por la educación, ¿no? Por formar a nuestros jóvenes, por formar a la gente que está en la educación primaria, en la secundaria, en la FP, en la universidad, mientras estás trabajando, formar en valores, en principios, en criterios de responsabilidad social, en pensar que lo importante no solamente es el crecimiento económico puntual de un día, ¿no? Que puede ser la flor de un día, sino pensar en ese crecimiento económico, en esos valores que van a ir más allá y que van a mantener la sostenibilidad de tu entidad, ¿no? Hay que pensar rápidamente, hay que pensar en el corto plazo, en estrategias para el largo plazo. Y verdaderamente en esas estrategias para el largo plazo, la responsabilidad social tiene un papel fundamental. Contamos todos, o nos incluimos todos, contamos con los sindicatos, contamos con los grupos de interés, contamos con los empleados, contamos con la administración pública, contamos con esas alianzas público-privadas, o el éxito se puede ver verdaderamente mermado, ¿no? Y ya tenía, antes de la conclusión final, tenía cuáles eran los desafíos para la responsabilidad social en el ámbito de la administración. Esta es una parte más técnica, ¿vale? Y que si queréis, bueno, voy a esbozar, porque yo creo que he hecho aquí un trabajo de condensación importante, pero que no nos da tiempo a exponer, porque ya se van a cumplir los 45 minutos a los cuales me había comprometido, ¿no? Y esto evidentemente da para ríos de tinta, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser los desafíos? ¿En qué se va a centrar la administración pública y sobre todo la administración central del Estado, que es lo que a mí me ocupa, en materia de responsabilidad social, ¿no? Pues por un lado necesita definir la concepción de lo que es la responsabilidad social, va a tener un desarrollo normativo y va a necesitar un replanteamiento estratégico. En el campo de la concepción, estas son cuestiones técnicas que después, si me preguntáis, entramos en materia, pero que no voy a describir porque esto nos llevaría otra hora más de charla, ¿vale? Pero en la propia concepción de la responsabilidad social en el ámbito de la administración pública necesitamos potenciar desde mi punto de vista la coordinación entre lo que se hace a nivel autonómico y a nivel estatal. Esa coordinación es necesaria, es fundamental. Al final estamos repitiendo estructuras en pocas ocasiones. Estoy pensando, por ejemplo, en el distintivo de igualdad. Pues tenemos un distintivo de igualdad del Gobierno de España para aquellas empresas comprometidas con la igualdad, pero es que resulta que tenemos hasta 7 distintivos distintos de comunidades autónomas, cuya forma de obtener el distintivo es completamente distinta, ¿no? Hagamos también ese ejercicio de generosidad, intentemos buscar un punto común, ¿no? Igual que comentaba antes la foto del Ayuntamiento de Barbastro, que al final todos los partidos políticos fueron capaces de decir, vamos a ensobrar mascarillas, ¿no? Y es más, estoy seguro que con esa actitud todo votante del partido que sea, del PP, del PSOE, de Vox, de Podemos, del PAR, de la Chunta, está orgulloso de haber votado al partido que ha votado. Estoy seguro que si somos capaces de ponernos de acuerdo, y Jesús lo sabe de buena mano, entre las comunidades autónomas y la administración central en sellos, en distintivos comunes, nos lo van a agradecer los ciudadanos y sobre todo vamos a clarificar esta realidad, ¿no? Hace falta redefinir, y aquí no voy a entrar en tema porque es técnico, el CERSE, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, que es un consejo en el cual participan empresarios, sindicatos, tercer sector y administración pública, y es el que establece un poco la línea estratégica. Tenemos que tener una nueva estrategia en materia de responsabilidad social, que es una estrategia a nivel gubernamental que era del año 2016 al año 2020 y justo vence este año. Habrá que hacer una nueva estrategia. ¿Qué más va a cambiar con este contexto, ¿no? Pues hace falta el desarrollo normativo, sobre todo de 3 leyes fundamentales. La ley de contratos del sector público, que simplemente os apunto, que nos va a poder permitir establecer cláusulas sociales, es decir, cuando una empresa apuesta por la igualdad, apuesta por la integración de personas por discapacidad, apuesta por criterios medioambientales, apuesta por su transparencia, que esto no solamente se quede en una cuestión súper buena y qué bien y lo valoramos, y ojo, el consumidor nos lo va a valorar, sino que también a la hora de dar un contrato público, esto te dé puntos. Qué gran cambio va a suponer esto
y estamos pendientes de ese desarrollo reglamentario, ¿no? El desarrollo reglamentario de la Ley de Información No Financiera, que os decía anteriormente, del año 2018, hay que decir sobre qué hay que reportar y cómo hay que reportar las empresas. Ojo, a partir del año que viene las empresas de más de 250 trabajadores van a tener que dar esta información. De más de 250 trabajadores, ¿vale? Estoy seguro que dentro de 4 años las empresas de más de 50 también van a tener que dar esta información y además de hacer sus memorias económicas, van a tener que hacer una memoria sobre los impactos en cuestiones no financieras, como es el caso de la llegada de esta ley. Y también el Real Decreto de Igualdad. Sabéis que ahora también, a partir del año 2021, para las empresas de más de 50 trabajadores van a ser obligatorios los planes de igualdad. Hay que mirar cómo se hacen estos planes de igualdad, cómo se evalúa, y está pendiente de desarrollo reglamentario, esa brecha de género entre hombres y mujeres, lo que cobran unos y lo que cobran otros. Y finalmente, en el marco estratégico, aquí nos podríamos alargar muchísimo, hay que definir qué vamos a hacer con la Agenda 2030, estos colorines, ¿no? Que yo, como digo, está muy bien lo del rosco de los colorines, esos 17 objetivos y esas 169 metas que se plantean Naciones Unidas, pero la Agenda 2030, como saben los expertos en la materia, no solamente es ponerse un pin o es ponerse un distintivo, sino que es verdaderamente trabajar de manera comprometida. Vamos a tener que decir qué pasa con el New Green Deal europeo, ¿no? Ese cambio climático, ese compromiso en temas medioambientales, qué va a pasar con los conceptos de empresas y derechos humanos, un plan de acción que tiene que renovarse el año que viene, o los grandes avances en materia de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 190, que está pendiente de ratificarse, en materia de violencia sexual, de acoso, y también el concepto que es pendiente de desarrollo de trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Como decimos, aquí podríamos hablar de mucho, después si queréis en preguntas podemos entrar en materia, sabéis que estas son cuestiones que estoy lidiando en el día a día y podemos entrar en todas ellas, ¿no? Y esta ya es la última diapositiva, ¿no? Me gustaría pensar en 3 cosas, ¿no? Yo creo que es importante medir el impacto, ¿no? La responsabilidad social, en no pocas ocasiones nos dicen, bueno, es que la responsabilidad social y la responsabilidad social del futuro es que al final decís ideas y no medís, ¿no? Qué importante es poner números a las cosas. Pero ojo, es fundamental también para ver si aquellas acciones que nosotros estamos haciendo tienen el impacto deseado o no en la sociedad. Hay que comprobarlo. Hay que comprobar cómo una determinada acción positiva en una determinada materia, esto después se ve en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Hay que llenar el discurso, ¿no? Y qué importante es poner números, qué importantes van a ser las matemáticas. Carlos Barrabés, y me vuelvo a referir otra vez a él, porque en ocasiones tenemos ocasiones de desayunar en Madrid, ¿no? Y hace ya años, y ahora he visto que ha retomado ese discurso, ¿no? Y hace ya años, fijaros, me acuerdo que en un desayuno le dije, no, Carlos, es que yo creo que el futuro son los idiomas, ¿no? Y él me decía, no, David, los idiomas no son el futuro. Dice, el día de mañana tendremos aquí un auricular que dirá, bueno, voy al canal 1, me estás traduciendo automáticamente lo que me está diciendo en inglés, en coreano, en egipcio o en saharaui, ¿no? El futuro no son los idiomas, el futuro son las matemáticas. Y lo estamos viendo ahora. El poner números, el medir el impacto es fundamental. Lo importante es comunicarse con esos robots, ¿no? Llegar a comunicarse con los robots del día de mañana, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que se hace cada 2 años en Zaragoza, en que se va a celebrar en febrero del año 2021, precisamente el objetivo de este año, en cuyo comité científico y organizador participo, junto con otros grandes líderes en materia de responsabilidad social, se va a centrar precisamente en poner números, ¿no? En medir. Y ya la última certeza que yo creo que vamos a tener de cara al futuro es la incertidumbre que vamos a tener, ¿no? Como decíamos, esto parecía de ciencia ficción, la crisis del COVID parecía algo inesperado y esta incertidumbre yo creo que nos va a acompañar en los próximos años, ¿no? Podremos tener una empresa que en 1 o 2 años crezca muchísimo, pero qué importante es el reinventarse, ¿no? Qué importante es, porque al final el crecimiento puede parecer muy lineal, pero qué importante es tener propósito. Qué importante es que nuestra empresa tenga un propósito, que nuestra empresa tenga una finalidad, que nuestra empresa apueste por esta responsabilidad social. Probablemente la responsabilidad social, apostar por los datos, por las evidencias, sea el mejor antídoto para contrarrestar esa incertidumbre, ¿no? Y no podemos olvidarnos que estos intangibles cada vez van a tener un papel mucho más importante en nuestra sociedad del día a día. Así que bueno, esto es todo. Perdonad, he ido muy rápido, tenía muchas ideas que se me han quedado pendientes de desarrollo, pero bueno, yo creo que ahora iniciamos, si os parece, un turno de preguntas y de intervenciones. Jesús, soy todo tuyo. Gracias, David, como siempre, por aportar y compartir tu conocimiento y sobre todo por estos 40 minutos
ser tan conciso y darnos tanto conocimiento. Bueno, tenemos ya bastantes preguntas, entre ellas de alguna personalidad que has nombrado, como es el caso de Juan José Almagro. Lo tenemos online y ha hecho un par de preguntas. No obstante, invitamos a los espectadores a que hagan preguntas en directo, como es el caso de Rodrigo, que le vamos a ascender a panelista, que es la calificación que la herramienta Zoom hace a los que participan en directo. Y así ascendemos a panelista y ya puede hacer la primera pregunta en directo. Estás ya en línea, si quieres, Rodrigo, adelante. Parece ser que no se puede conectar. Bueno, te hago la pregunta ya de Juan José Almagro. Tiene dos. Son muy breves. Y pregunta tus opiniones personales. La primera, la pandemia va a incrementar la desigualdad, dicen los sabios. ¿Qué opinión tiene el ponente? La pandemia la va a acrecentar sin ningún género de dudas, ¿no? Y por eso yo creo que la administración, que las empresas tienen que dotarse de herramientas. Habrá que evaluar cuáles son las herramientas más interesantes o que pueden ser más efectivas, pero desde luego el riesgo está ahí. Va a aumentar la desigualdad. Esto es, fijaros, ¿no? El otro día estaba viendo, por ejemplo, con el tejido empresarial, ¿no? Decíamos, bueno, los efectos, la crisis actual es crisis sanitaria y crisis empresarial. Crisis sanitaria, porque claro, ha habido mucha gente que nos ha dejado estos días, ¿no? Empezábamos así la charla, la intervención de hoy. Nos ha dejado no directamente por los efectos del COVID, sino que el COVID ha dado la puntilla para que una patología haga que esa persona se le complique el cuadro y finalmente nos acabe abandonando o acabe falleciendo, ¿no? En el tejido empresarial y en la economía pasa un poquito lo mismo, ¿no? Hay no pocas empresas que este contexto de 2 meses de parón, desgraciadamente les van a dar la puntilla para que desaparezcan. Y eso, evidentemente, va a acrecentar la desigualdad. El problema va a ser cuando tengamos ciudadanos que no tengan ese plato de lentejas que llevarse a casa, ¿no? Y hay que pensar cuál es la estrategia, ¿no? Habrá estrategia más liberal, habrá una estrategia que va a ser mucho más social. Mi planteamiento, si a mí me preguntan, mi planteamiento es extraño, ¿no? Porque yo soy una persona que sí que creo en el liberalismo, creo en la libre empresa, creo que es la base del crecimiento, pero siempre creo que hay que garantizar unos mínimos para todos, ¿no? Yo creo que nadie se puede quedar atrás. Entonces, digamos que hay gente que me dice que es contradictorio, ¿no? Pero yo creo que hay que garantizar unos mínimos, pero sobre todo dar oportunidades para que haya un libre cambio y para que haya una libertad y una posibilidad de utilizar esas habilidades que decíamos en esa presentación que nos ponen en un sitio destacado. Bueno, ya tenemos ahora en línea a Rodrigo. Adelante, puedes formular tu pregunta. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, un placer tenerte aquí, Rodrigo. Bueno, no seas muy malo, no seas muy malo. Bueno, lo voy a intentar. Hay una cosa que me llama la atención y es, tomando Aristóteles dice que la virtud se puede aprender. Y hay una cosa que durante muchísimo tiempo no se ha hecho justamente en nuestro sistema de enseñanza. Por lo tanto, nuestros jóvenes no tienen esa capacidad de empoderamiento hacia algo que ahora estamos exigiendo, que es esa responsabilidad. Y por otro lado, tú hablas del tema de las matemáticas. Yo, como científico de datos y secretario de DAMA a nivel global de España, entiendo que la base del estudio de una buena responsabilidad social corporativa, empresarial, incluso la humana individual, se basa en el conocimiento exacto y en la calidad de los datos que se utiliza para poder de esa forma parametrizar exactamente el tamaño, la dimensión, tanto de la acción como del problema, y desde ahí poder edificar algo. Y de eso muchas veces, vosotros que trabajáis mucho en los entornos filosóficos de la responsabilidad social, has nombrado, por ejemplo, a mi compañera de la cortina o algunas así, ¿no? Inspiráis, pero no resolvéis. Y entonces yo soy más resolutivo. ¿Dónde está realmente el kit de esa cuestión? Pues mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, si te das cuenta, es una de las conclusiones finales, ¿no? Yo creo que al final a los expertos, a los que estamos hablando en ocasiones en materias de responsabilidad social, se nos dice, bueno, os quedáis en ese campo que bien definías, ¿no? En el campo de las ideas y no acabáis de aterrizar. Yo creo que la importancia es el medir. Es decir, yo cuando doy a veces formación digo, bueno, pues fijaros, que mi empresa está obligada por ley a contratar a 3 personas con discapacidad y finalmente, porque ella quiere, por responsabilidad social, decide contratar a 10, pues finalmente genera un sentimiento tú como empleado también de esa empresa de decir, qué bien, qué satisfecho me siento y voy a trabajar con mucha más ilusión
porque mi empresa está comprometida con determinadas cuestiones, ¿no? Evidentemente, eso hay que medirlo, ¿no? Y hay que poner números, ¿no? Y esa va a ser un poco la línea de nuestro congreso, del congreso que vamos a tener en el mes de febrero en Zaragoza, va a ser cómo medir, ¿no? Hay distintas herramientas para medir. Hay distintos estándares que miden la responsabilidad social, ¿no? Hemos hablado anteriormente del GRI, del Global Reporting Initiative, hemos hablado también del Integrated Reporting, hablamos del SG 21 de Forética, de las normas ISO. Evidentemente, hay que poner números. Y yo creo que si no pasamos, como se diría esto, ¿no? Que además está muy de moda últimamente, ¿no? Si no pasamos del teatro a las musas, es decir, si no materializamos verdaderamente y no ponemos números, nos podemos quedar con esa idea, ¿no? De que, bueno, pues esto está muy bien, pero esto son meras declaraciones de intenciones. Hay que poner números, hay que cuantificarlas y hay que hacer ver y que las empresas entiendan que apostar por la responsabilidad social, que apostar por estos principios, no es algo bueno, ¿no? No es algo baladí. Ahora, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una entidad y me decía, bueno, David, es que en este contexto apostar ahora por la responsabilidad social, que claro, los números no los veo claros, no los veo negros sobre blanco, es que tengo otras prioridades. Digo, pues a lo mejor te estás equivocando, ¿no? Ahí os decía que hay que tomar decisiones a corto plazo, decisiones inminentes, y yo creo que en esas decisiones inminentes está la apuesta por la responsabilidad social, para tener efectos en el medio y en el largo plazo. Si no apostamos por esta responsabilidad social y nos preocupamos únicamente por volver a nuestros niveles de producción de hace 3 meses, a lo mejor encontramos una solución, pero esta solución corremos el riesgo de que sea muy efímera. Con lo cual, completamente de acuerdo, Esteban, en que hay que poner números, en que hay que medir y en que tenemos que pasar de este mundo de las ideas al mundo de los números. Hay que poner métricas. El otro día estaba también con los actuarios y lo estábamos viendo. Yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Y por eso yo creo que el Congreso de Responsabilidad Social este año, el Congreso Internacional, tiene uno de los grandes objetivos, es este, el medir y el poner números. Continuamos, tenemos a otra persona que impulsa la responsabilidad social desde hace años en Aragón, como es el caso de Luis Pastor, con Plena Inclusión Aragón. Igual, Luis, adelante, formula tu pregunta. Muchas gracias, Jesús. Un placer, de verdad, David, escucharte y un placer tener en Aragón a Jesús y a Lía tirando de este carro de la RS. Decir, pues, que la RS para mí es muy importante. Mi herramienta, la herramienta de construir un futuro mejor para todos y para todas. Tengo 4 preguntas, voy a intentar ser muy breve. Has hablado de la formación, de la RS como medio de formación en primaria, en secundaria y tal. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es la pregunta que te iba a hacer, luego la tengo que cambiar un poquito. Porque te iba a preguntar cómo lo veías. Creo que lo ves bien. La cuestión es, ¿cómo podemos hacer para que esa formación de la RS desde la más tierna infancia sea de verdad impartida y no sea una María más impartida por alguien que a lo mejor no le gusta, ¿no? Con lo cual yo creo que los profesionales formados específicamente en RS debería ser una parte importante. Esa es la primera. Segunda, la nueva ley de contratos del Estado, en la cual habla de la reserva para empresas de inserción y ONGs, pues cuesta mucho ponerla en marcha. Desde tu posición, ya que estás en un ámbito de gobierno, ¿qué se podría hacer para facilitar que esa nueva ley de contratos pues no tenga tantas trabas y de verdad sea eficaz a la hora de mantener, como mínimo mantener los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción? Porque lo que no queremos es ser subvencionados, lo que queremos es trabajar, que se valore, que se nos pague por el trabajo y que no nos den subvenciones. Si nos den trabajo, no hará falta subvenciones. La cuarta pregunta, unida a lo que también comentabas antes de la crispación política, yo también divido un poco los políticos de a pie, los que están en los pueblos y barrios y pueblos del Estado, y luego los políticos que se juntan en el Parlamento, que yo a eso los califico como profesionales de la política, ¿no? Para mí son 2 niveles. Y que están más o menos, en mi opinión, más o menos pueden estar un poco condicionados por esas esferas de poder que circulan alrededor del ámbito político. Entonces, para mí hay dos políticos. Pero ¿qué podríamos hacer desde la RS, desde las empresas, desde los formadores, desde la sociedad, utilizando la RS como herramienta para intentar, no digo eliminar la crispación política que existe actualmente, pero sin intentar paliarla? Y te pongo un ejemplo. Un partido político ha convocado para estos días una manifestación en coches para ir contra el gobierno.
seguramente acción-reacción. Habrá otros grupos que convocarán lo mismo o parecido para ir en contra de esos grupos o de apoyo al gobierno. Con lo cual, lo que estamos animando desde diferentes ámbitos o esferas es esa crispación, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito ciudadano, que es donde más me preocupa a mí, en el ámbito de calle, el que ver a personas que de otra manera no se agreden por una situación de este tipo, inspirada por unos o por otros, y que lleguen posiblemente a las manos o a mayores, ¿no? Y tenemos recuerdos del pasado. Y la cuarta, ¿qué se podría hacer desde los organismos oficiales? Y también lo comentabas tú, y aunque desde el IAF se hace mucho, pero creo que podríamos hacerlo más fácil. Ponérselo fácil, como te digo, ponérselo fácil a esas pequeñas empresas que la mayoría del Estado español y sobre todo las aragonesas, creo que el 95% de las empresas aragonesas o más son pequeñas o medianas o incluso autónomos, ponérselo más fácil para que esa tramitación, ese reporte de su responsabilidad social no fuese un lastre, no fuera una carga, no fuera un gasto más personal, que se comprometieran, porque se lo hemos puesto fácil desde la administración, en participar, en crecer, a que la RS sea una herramienta de crecimiento, una herramienta utópica, porque para mí la utopía es intentar llegar a una meta, como nunca llegaremos a la utopía, pero sí que nos ayudará a hacer un mundo mejor, conseguir lo que decía en un principio, que tener un mundo mejor para todos y para todas, y sobre todo, y antes lo comentaba Jesús en mi presentación, sin exclusión, y más contando que yo soy una parte pequeñita de un movimiento como es Plena Inclusión, en este caso Aragón, pero que estamos en todo el Estado. Y muchas gracias por tu intervención porque me ha gustado mucho. Muchas gracias, Luis. Pues mira, en primer lugar, ¿no? Antes de responder a estas 4 preguntas, que vamos a responder para que nos den tiempo a más, porque veo que hay un montón de preguntas, pero fijaros, hablaba de que las crisis generan oportunidades, ¿no? Y Luis, que está en plena inclusión Aragón, Luis, supongo que conocerás a Enrique Galván, que es vuestro responsable a nivel nacional, ¿no? Y cómo esto estoy contando un poquito los entramados, ¿no? Pero yo creo que llega el momento de contar estas cosas, ¿no? Cómo al final de las necesidades haces virtudes, ¿no? Al final, todo el tejido asociativo, como sabéis, hay una forma de financiación importante, que es la X solidaria en la declaración del IRPF, ¿no? Además, aquí vamos a aprovechar para hacer una labor pedagógica, ¿no? Ese 0,8 que se dedica para fines sociales en nuestra declaración de la renta, ¿no? Sabemos que podemos poner esa doble cruz de la Iglesia y de fines sociales. Esta cruz del IRPF, al final tuvimos una sentencia que, claro, decías, bueno, si esto va para fines sociales, la gestión no se puede hacer desde el ámbito estatal, sino que la gestión de estos fines sociales, como la competencia de servicios sociales es autonómica, se tiene que gestionar a nivel autonómico. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo, evidentemente, la gestión tiene que hacerse a nivel autonómico porque los servicios sociales son competencias autonómicas. Cuestión que yo en mi caso no comparto, porque evidentemente creo que si no estamos generando ciudadanos de primera o oportunidades de primera y de segunda, es decir, una persona con una discapacidad en Aragón puede tener una prestación completamente distinta de otra en la Comunidad Valenciana, en Galicia o en Canarias, ¿no? Pero ante esta situación en la cual este dinero, este fondo, pasa a ser gestionado por las comunidades autónomas, uno puede decir, bueno, pues vaya caos. O uno puede decir, como hicimos con Enrique Galván y con Plena Inclusión, que de ahí surgió el germen de la idea, de decir, oye, ¿y por qué no cogemos el impuesto de sociedades y hacemos que también nuestros empresarios tengan la oportunidad de poner una X de su 0,8 del impuesto de sociedades? Se gestione del impuesto de sociedades, que sí que es un impuesto de extracción estatal, a nivel estatal, y de ese modo podamos irraigar todas las organizaciones del tercer sector que son tan necesarias en nuestro país, ¿no? De una situación de necesidad, de que el IRPF iba a ser gestionado en su mayor parte, en más del 80% por las comunidades autónomas, hicimos virtud creando una X solidaria en el impuesto de sociedades y que además hoy en día va a estar efectivo a partir del próximo año, ¿no? Esto me acuerdo que eran en tiempos cuando estaba de vocal asesor con Mario Garcés, también aragonés, de Jaca, cuando estaba el de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ¿no? Tuvimos ahí una idea creativa, es esa situación de crisis de Schumpeter que nos hace ser creativos y, como decimos en este caso, gracias también al impulso de Plena Inclusión, ¿no? Con lo cual tu intervención me ocasiona especial satisfacción, ¿no? Primera cuestión, ¿no? Tema de formación.
Pues fíjate, yo una de las cosas que planteé cuando estaba en responsabilidad social, y de hecho lo hablé con la anterior directora general de formación profesional a nivel estatal, la formación profesional, algo tan sencillo como la formación profesional, claro, la competencia es autonómica, con lo cual podemos tener 17 modelos educativos completamente distintos, pero las asignaturas troncales en materia de formación profesional se deciden a nivel estatal. ¿Cuál era una de las líneas de trabajo? Y que desgraciadamente pues ya me fui a otro sector y ya se quedó ahí empantanado, ¿no? Pero una de las líneas de trabajo que intentábamos mover es, vamos a hacer una asignatura troncal en la formación profesional que sea responsabilidad social, ¿no? Que sería una cuestión fundamental. Y luego ya si las comunidades autónomas quieren, la Comunidad Autónoma de Valencia o Galicia o Aragón quieren reforzar esa asignatura, que la refuercen. Pero vamos a establecer unos mínimos a nivel estatal, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos en materia educativa es ese, ¿no? La competencia a nivel estatal, las universidades también, salvo la UNED, tienen una dependencia de las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos, con lo cual ahí hay que ir avanzando, pero evidentemente nos va a costar, ¿no? Y evidentemente la formación en responsabilidad social, incluso en la educación primaria y secundaria, no puede ser una María. Yo creo que hay que vincularla a importantes elementos que ahora hemos visto que son trascendentales y más en estos días, de responsabilidad social, también emprendimiento, decir, oye, que no solamente podemos trabajar como autónomos, que es que en España además afortunadamente tenemos una creatividad alucinante, ¿no? Vamos a potenciar también y vamos a dar a nuestros estudiantes que no decidan simplemente el día de mañana entre ser asalariados o ser funcionarios, sino que también hay una tercera vía que es el autónomo, muy exigente, como bien sabemos, pero vamos a formarles también en posibilidad de trabajo autónomo y en interiorizar esos principios de responsabilidad social y en hacer que desde jóvenes entiendan que la responsabilidad social no es algo que tú haces por una cuestión de buenismo y por sentirte mejor, sino que esto tiene sus efectos en la cuenta de resultados, ¿no? Sobre la ley de contratos. Sobre la ley de contratos, ¿cómo podemos evolucionar, ¿no? La ley de contratos del año 2017 ha supuesto una oportunidad enorme, ¿no? De hecho, tiene el artículo 71, que precisamente es un artículo que es fundamental, ¿no? Porque como bien sabe Luis, hasta ahora las empresas que no cumplían con esa reserva de personas contratadas para personas con discapacidad pagaban una multa y ya está. Y había empresas que decían, bueno, pues yo no cumplo con mi tasa de discapacidad, pago la multa y listo, ¿no? El gran cambio que hemos tenido ahora con esta ley de contratos del año 2017 es, usted es una empresa, artículo 71 de la ley, usted es una empresa que no cumple con la reserva de plaza para personas contratadas con discapacidad. No es que le sancionemos, es que usted directamente no va a poder contratar con la administración pública. Lo que supone ya de entrada para esa empresa renunciar a la capacidad de contratación de la administración pública, que, ojo, no nos olvidemos que mueve el 20% del PIB estatal, 18-20% del PIB. Ese artículo 71 es fundamental, porque dice, si usted no cumple, no puede contratar con la administración pública. Y también dice, si usted está obligado a un plan de igualdad y no tiene un plan de igualdad, no puede contratar con la administración pública. Luego otra cosa es, lo que bien dice Luis, el artículo 145, perdonad este tecnicismo, pero ya no voy a hablar de más tecnicismos, ¿vale? El artículo 145, ¿no? En el cual se dice que va a haber reservas de plaza y que una política que sea pues comprometida con el medio ambiente, que vaya más a más en cuestiones de contratación de personas con discapacidad y demás, que esto se va a tener como elemento positivo en los pliegos de contratación pública. Esto es uno de los elementos que decía, y me decías, ¿cómo avanzar? Pues esto es uno de los principios que están pendientes de desarrollo reglamentario posterior. Hay convocada una comisión interministerial para el establecimiento de cláusulas sociales a nivel estatal, que después le de replicarlo a nivel autonómico y que va a ser la que va a establecer unos criterios para determinar cuáles son los criterios que no que te excluyan de la contratación, artículo 71 de la ley, sino que te den puntos y que digan, vale, pues un 7% es un 70% la oferta económica, pero hay un 30% de puntos que los podemos ganar si resulta que mi empresa, pues tiene externalizados X trabajadores con empresas con centros especiales de empleo, con empresas de inserción y demás. Y luego está la reserva del cupo, como bien decías, ¿no? Para empresas de inserción y para centros especiales de empleo. Yo es que creo que existe todavía un desconocimiento y lo que tenemos que hacer es una labor pedagógica, también la administración pública y los formadores, en decir que existe estas reservas, ¿no? Tercera cuestión,
la política de a pie, ¿no? Volvemos otra vez al concepto de Manuel Vicent, ¿no? Que decía en ese artículo que por un lado están los ciudadanos, que parece que pues, estamos comprometidos, y por otro lado están los políticos, que en no pocas ocasiones pueden estar a la gresca o pueden estar, y ojo, aquí no me caso con nadie, tanto de un signo político como de otro, pensando más en los resultados electorales que por uno y por otro lado, que verdaderamente en una política efectiva para ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que lo que podemos hacer es intentar seguir dando ejemplo, ¿no? Intentar seguir dando ejemplo, y yo creo que una labor también de sensibilización, ¿no? En decir y en transmitir la idea de que de esto la única forma de salir es verdaderamente juntos, ¿no? Ha sido el eslogan, yo creo, también un poco con esta crisis. Es el eslogan, ha sido el eslogan de la crisis, de esta crisis salimos juntos, ¿vale? Del gobierno, pero también ha sido la línea de trabajo que, como decía anteriormente, y me viene fenomenal al caso, ha seguido el Ayuntamiento de Barbastro. El Ayuntamiento de Barbastro es del Partido Popular y, sin embargo, el concepto ha sido el mismo. De esta crisis salimos juntos y quizás somos los ciudadanos los que en ocasiones a lo mejor debemos de concienciarnos, ¿no? De respirar fuerte, aunque a veces nos cuesta y nos cuesta mucho, ¿no? De respirar fuerte y de contar hasta 10 y de pensar qué podemos hacer para unir y no para dividir. Y finalmente, el tema de las pymes. Efectivamente, si te acuerdas, en la última diapositiva, en mayúsculas, cuando estaba hablando de cuál es la clave del éxito, ponía en mayúsculas todos. Ahí se me ha olvidado, fruto de la prisa, decir una cosa, ¿no? Decía que ahí es importante en ese todos incluir a los sindicatos, Es importantísimo entender que la responsabilidad social no es una cuestión de grandes empresas, sino que la responsabilidad social es también una cuestión de pymes. Nuestro principal tejido asociativo son pymes, ¿no? ¿Cómo facilitar? Pues fíjate, hay una guía que se hizo antes de llegar yo al campo de la responsabilidad social. Yo creo que es una guía del año que tiene cierta validez, ¿no? Que se hizo a nivel gubernamental, está en el portal de responsabilidad social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, como se llama ahora, y ahí hay una guía precisamente para pymes, ¿no? Y yo creo que en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón me consta que ha hecho también una labor de acompañamiento. Yo creo que desde la administración pública lo que tenemos que hacer es esa apuesta, y yo creo que el IAF lo hace muy bien en este sentido, ¿no? Primero con la obtención del sello, luego formar y asesorar. Yo creo que tenemos que hacer una labor pedagógica y simplificar los procedimientos. Como bien dice Luis, que esto no se vea como una carga para la pyme, ¿no? Que no se vea como una carga, que se vea como una oportunidad, ¿no? Hay una pyme, afortunadamente, que además siempre ponemos de modélica y de ejemplo a nivel estatal y a nivel internacional, que es la pyme de nuestro buen amigo Antonio Javierre, que es una pyme de Monzón, que en su momento creo que tuvo, si ahora veo las memorias de responsabilidad social, es una pyme que en su momento tenía 7 trabajadores, que luego con la crisis se quedó en 4, pero que es un modelo de memoria, porque demuestra cómo un empresario comprometido es capaz de acumular los datos, ¿no? En todo caso, Antonio es un enamorado de la responsabilidad social, pero es bien cierto que lo que tenemos que hacer es el simplificar los procedimientos y hacerlo sencillo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una labor de asesoramiento, igual que ahora desde el Ministerio de Igualdad estamos dando asesoramiento telefónico a las empresas que quieren hacer sus planes de igualdad y que no vean el hacer un plan de igualdad como un coste, pues yo creo que también hay que reforzar ese asesoramiento desde todas las administraciones, a nivel sobre todo autonómico y central, para dar asesoramiento a las pymes y a los autónomos para que hagan estos reportes en materia de responsabilidad social. A lo mejor el primero cuesta, pero en el corto plazo, no digo ya en el medio plazo, en el corto plazo, se van a dar cuenta que apostar por la responsabilidad social tiene sus efectos en la cuenta de resultados. Continuamos. Bueno, por alusiones. En Aragón, de las 855, 504 son pymes, más 58 autónomos. ¿Qué significa? Que 2/3, si luego añadimos las ONGs, el 67% son pequeñas, medianas empresas autónomas. Con lo cual sí que es verdad que la responsabilidad social está calando mucho en las pequeñas y medianas empresas. Hay varias preguntas ligadas con el tema de contratación pública, que ya has respondido, y con el tema de formación, con lo cual nos centramos en aquellas que esa temática todavía no la hemos tocado. Víctor Roda pregunta que las empresas están realizando acciones muy importantes en responsabilidad social, pero sus beneficios se multiplicarían si se realizaran de forma coordinada. ¿De qué forma se podrían favorecer las alianzas para generar una cultura menos competitiva y más win-to-win en el ámbito de la responsabilidad social? Quizás una superestructura que coordine las acciones, que ponga en contacto a empresas con proyectos. ¿Es conveniente que sea la administración la que realice el papel? ¿Podrían ser los clústeres?
Pues muchísimas gracias, Víctor. Espera que estoy apuntando aquí la última idea. Vale, perfecto. Completamente de acuerdo. Es decir, la acción aislada de una empresa puede ser muy positiva, pero evidentemente, si esa acción la hacemos de manera colaborativa, los efectos no suman, sino que multiplican, ¿no? Es la típica ecuación que solemos hacer. Precisamente cuando hablaba de tendencias, en la penúltimo slide, cuando hablaba de tendencias, hablaba de la aportación y el gran esfuerzo que se va a hacer con esta crisis al concepto colaborativo. Y decía, las farmacéuticas nos están enseñando que es esa colaboración la que nos va a dar los resultados. La vacuna no va a venir, el otro día hasta Trump lo reconocía, ¿no? La vacuna no va a venir de un científico genio o de una farmacéutica genial en Estados Unidos. Probablemente la vacuna o la solución sanitaria venga de una colaboración entre las distintas empresas farmacéuticas. Yo creo que esa colaboración que está apareciendo y que deberíamos también superar en ese concepto de colaboración, no cerrar nuestras fronteras, pensar con otros estados cómo podemos mitigar las crisis, ¿no? Hay que pensar en esa colaboración también, como dice Víctor, en materia de responsabilidad social, porque los efectos van a ser muchísimo más importantes, ¿no? Yo creo que la administración pública puede hacer un poquito de... Estoy de acuerdo, ¿no? Puede ser un poquito a lo mejor de juez imparcial, ¿no? De poner herramientas. Fijaros, cuando yo estuve de jefe de área de responsabilidad social, una de las acciones que implementamos, además de ese portal de responsabilidad social que os animo a visitar, lo que pasa que yo me fui en abril del año 2018 y desde abril del año 2018 ese portal no se ha actualizado, pero fue un empeño que tuve personal en que habíamos trabajado mucho varios compañeros, en concreto esta persona que nos dejó la semana pasada, Diego Rodríguez, y que me vuelvo a acordar de él, ¿no? Pero yo me acuerdo que a la directora general de entonces, Carmen Casero, le dije, bueno, me voy a ir de jefe de área, digo, pero me gustaría dejar ya publicada esta página, este portal de responsabilidad social, ¿no? Y en ese portal de responsabilidad social, una de las finalidades que tiene es que las empresas que hacen responsabilidad social cuelgan ahí sus memorias de responsabilidad social de manera voluntaria. Conseguimos que en menos de un mes prácticamente 300 empresas que hacen memorias de responsabilidad social colgaran ahí sus memorias. Y esto va un poquito en la línea de Víctor, porque esa herramienta que está accesible para libre acceso en la página web, tú puedes decir, vale, yo soy una pyme de la provincia de Teruel, quiero hacer acciones en materia de responsabilidad social, voy a mirar a ver otras pymes de la provincia de Teruel que trabajan en criterio medioambiental y porque esto de la responsabilidad social, como bien dice Víctor, esto hay que copiarlo y mejorarlo. Voy a mirar qué es lo que hacen otras empresas y voy a mirar cómo poderlo mejorar. Y luego lo que decimos es muy el sentido de decir, oye, pues es que a lo mejor si yo ahora me asocio con esta otra empresa, el efecto de esta acción va a ser muy superior. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que la administración pública puede dotar de determinadas herramientas, como es este registro único de memorias de responsabilidad social, para favorecer esas líneas de colaboración que son muy necesarias. Jesús se acordará en su momento también, cuando estaba de jefe de área, que yo propuse, no sin bueno, pues a lo mejor determinados miedos por parte de los altos cargos del ministerio, propuse una reunión de los directores y de los responsables de responsabilidad social de todas las comunidades autónomas. Claro, los altos cargos decían, aquí a lo mejor nos ponemos en un problema, porque estás haciendo esta reunión de manera voluntaria y a lo mejor aquí vamos a generar una crisis de gobierno con territorios y tal. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y Jesús estaba ahí de testigo, que vinisteis de todas las comunidades autónomas, salvo dos, que no podían porque fue convocada la reunión de manera un poquito precipitada por mi parte, pero esa reunión fue una auténtica pasada. Es que, claro, ahí me acuerdo que hubo un proyecto que creo que era Extremadura, con Galicia, no me acuerdo cuáles, que decían, bueno, es que tenemos un proyecto europeo, oye, pues Extremadura PSOE, entonces, y sigue, Galicia PP, se pusieron de acuerdo para decir, bueno, pues a esto, creo que eran esas dos comunidades autónomas, vamos a concurrir juntas y al final lo ganamos. A lo mejor nosotros como comunidad autónoma sola no tenemos esa oportunidad, juntas sí que tenemos la oportunidad de llevarnos ese programa europeo, ¿no? Pues lo mismo puede pasar con las empresas, ¿no? Yo creo que la administración pública debemos de tener esta responsabilidad para articular o para facilitar estos nexos que al final lo que decimos acaban, me gusta mucho decir, aquí creo que también estará conectada Nita Macía, que es la directora del Congreso Internacional de Responsabilidad Social y con la que imparto mucha formación, generar estos círculos virtuosos, ¿no? En los cuales todos compartimos y todos acabamos aprendiendo.
Perfectamente. Última cuestión, ha hecho referencia a los clúster. Yo creo que los clúster, que al final es iniciativa privada, esto se puede hacer a nivel de administración o a nivel clúster, iniciativa privada, ¿no? Donde a veces de esas iniciativas privadas, esos clústers, también participa la administración pública. Creo que eso es el camino. Ahora en Aragón estáis llevando el clúster de turismo sostenible y yo creo que es que está siendo un éxito totalmente sin precedentes, ¿no? Y está posicionando a Aragón ya no solamente en materia de responsabilidad social, sino también en materia de turismo sostenible. Y de clústeres, porque en Aragón tenemos el 12% de los clústeres de España que el Ministerio de Industria los clasifica como AIS y se suelen llevar las últimas convocatorias entre el 20 y 22% de los fondos públicos. Y es que, totalmente, Jesús, fíjate, hablábamos del artículo este de sentirnos orgullosos como españoles, ¿no? Yo creo que todavía nos tenemos que sentir muy orgullosos como aragoneses, ¿no? Porque yo creo que somos gente muy despierta, somos gente que tenemos ganas de avanzar, que tenemos ganas de trabajar y que finalmente acabamos encontrando, porque yo creo que lo importante es tener la voluntad, los instrumentos para finalmente implementar determinadas acciones que son muy positivas, ¿no? Y otra acción que somos referentes a nivel de España es la paz social. No verás una relación entre empresarios, gobierno y sindicatos tan fructífera en pro de la competitividad de Aragón, como es el caso de la relación de los agentes sociales. Bueno, que no me meto donde no me llaman. Y la pena es la reunión aquella que promovisteis del Ministerio, que era una buena iniciativa, pero la pena es que se dejó de lado. Es decir, que estas iniciativas de compartir experiencias y que sea el Ministerio que aglutine y que pueda compartir sinergias, se pierdan. Pero bueno, me meto ahí estoy donde me llaman. de acuerdo, Jesús, y simplemente también pasó un poco lo mismo, ¿no? Fue una iniciativa que moví yo, esto fue en marzo, justo 2 meses antes de irme, y ya después no se volvió a convocar, ¿no? Pero yo creo que era fundamental, porque incluso lo visteis, ¿no? Había comunidades autónomas que decían, anda, ¿y cómo es el sello RSA, no? Pues vamos a incorporarlo porque es una iniciativa muy buena para Aragón, y pues también a lo mejor para mí, para Canarias, para Baleares, pues es positiva, ¿no? Y al final es aprovechar lo que uno hace y sumar, ¿no? Y sumar y complementar y demás, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que eso no se siga haciendo, ¿no? Pero, a nivel de relación entre comunidades autónomas, sí. Yo he estado en 9 comunidades autónomas explicando el sello de la responsabilidad social. Y en 3 conociendo experiencias que también compartimos y aprendemos del resto. Así que a nivel de comunidades autónomas sí que compartimos información. Lo que sí que es verdad que cada comunidad autónoma tenemos una aplicación de la responsabilidad social completamente distinta. Ana López de San Román pregunta, ¿cómo crees que afecta la crisis del COVID-19 a los ODS? ¿Crees que habría que replantear o tal vez priorizar algunos de ellos? Pues bueno, el otro día vi una presentación, no me acuerdo de quién, porque estos días ves tantas cosas, ¿no? Y evidentemente esto va a ser una reorientación. Sabéis que los ODS son estos 17 objetivos, por cierto, un saludo para Ana, que lleva de manera magistral un programa también de responsabilidad social en el CEU de Castilla-La Mancha, concretamente, de Castilla-León, concretamente en Valladolid, y en cuya máster también, en cuyo programa tengo el placer de participar. Y el otro día veía, como decía, una presentación sobre materias de ODS, ¿no? Y cómo esto va a cambiar la tendencia, ¿no? Hay 17 ODS, el ODS 3 es precisamente el que afecta a salud, y era un ODS que no es que estuviera olvidado, ¿no? Pero era un ODS en el cual las empresas no prestaban especial atención, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que ahora prácticamente el 80% de las empresas, como decíamos también en la presentación que hemos visto, pues van a focalizar gran parte de su acción en materia de salud, ¿no? Yo ya digo, ¿no? Yo en ocasiones soy un poquito escéptico, ¿no? Con todo el tema de los ODS, porque en ocasiones, bueno, ya tenemos en cuenta que la Agenda 2030 cumple en el año 2030, que ya estamos a mitad de recorrido, que bueno, que hemos conseguido una labor muy buena, ¿no? Que es sensibilizar, ¿no? Y que la gente identifique eso, ¿no? Pues que al final es una herramienta, al final los ODS, la Agenda 2030 de responsabilidad social, ¿no? Y que identifique que nuestra empresa, que nuestra entidad, que nuestra institución, además de pensar en ese crecimiento económico, pues tiene que pensar en cada uno de estos 17 elementos, ¿no? La lucha contra la pobreza, la igualdad, sostenibilidad, empresas, ciudades inclusivas, etcétera, etcétera. La crisis va a afectar, y va a afectar porque va a suponer una reordenación de estos ODS. El riesgo que, bueno, va a aumentar mucho la preocupación por este ODS número 3, y el riesgo que tenemos es que no olvidemos o que no descuidemos la acción en otros ODS que son igual de necesarios, ¿no? Que no muchas veces, el riesgo que tenemos es que no muchas veces la actualidad de una cosa, la urgencia de una cosa, nos quite de vista lo que es verdaderamente importante. Está muy bien trabajar en este ODS de salud, hay que trabajar, hay que invertir, las entidades tienen que estar muy concienciadas,
pero no podemos olvidarnos que hay un objetivo también que es el de hambre cero, el de pobreza cero, el de cero exclusión, el de igualdad, el de medio ambiente, que también debemos de seguir cuidando, ¿no? Esto va a cambiar las prioridades, va a cambiar las prioridades. Es decir, yo creo que este pilar de personas, este elemento de las personas y de la salud va a retomar un papel fundamental. Bueno, en la línea que decías tú, Pilar Torreblanca dice que el lema no oficial de la Guardia Civil es paso corto, vista larga. ¿Cuál es la línea que efectivamente, actuar en el corto plazo para los efectos en el largo, ¿no? Además, la Guardia Civil, aprovechando, que además es una cosa que siempre comento, en el libro precisamente de 9 necesarios rebates sobre la responsabilidad social, que se hablan de buenas prácticas de entidades, de hecho una de las buenas prácticas es la del Gobierno de Aragón, que el artículo escribe Ramón Tejedor, que era el anterior director del IAF. También hay un artículo precisamente de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil, sorprendentemente, y esto sorprende a no pocos, resulta que la primera memoria de responsabilidad social de un ministerio fue el Ministerio de Defensa. Que esto sorprende, diciendo, bueno, pues es que en Defensa pesaron y apostaron por la responsabilidad social. Y una de las memorias modélicas en materia de responsabilidad social, por todo lo que proponen, de conciliación, de integración, etcétera, etcétera, es la de la Guardia Civil. Y evidentemente esto me lleva a pensar, como digo, esta reflexión que ha hecho la compañera. Tenemos una paisana tuya, a Raquel Latre, que te agradece tu labor de embajador del Somontano y formula la pregunta... Aquí, aquí en el fondo hay 3 botellas del Somontano, ¿ves? De buen vino. Y que formula la pregunta que dice que desde hace año y medio apostamos por ser más exigentes con nosotros mismos y alinearnos con la responsabilidad social y económica. Esta crisis ha dado de lleno a nuestros proyectos que han apostado por dar valor a nuestro trabajo, es decir, a quienes han hecho los deberes. ¿Crees que desde la Administración podía ser la base para aportar las ayudas a quienes lo han hecho y no desanimarlos? ¿Qué les dirías a aquellos que, teniendo como prioridad la sostenibilidad y ahora están en situación difícil, para que continúen en esta línea? Pues yo creo que efectivamente, ¿no? Esto tiene mucho que ver con que a no pocas empresas ahora les dices, bueno, pensar en responsabilidad social no solamente en recuperar la situación, y lo ven un poco como una frivolidad, ¿no? Yo creo que al final es un poquito la idea que nos plantea ahí Raquel, ¿no? Al final una empresa dice, es que hablar de responsabilidad social en estos contextos es una frivolidad, o sea, ahí lo que me importa es que llegar a fin de mes, ¿no? ¿Y qué consejo se puede dar? Pues que hay que pensar en el largo plazo. Que a lo mejor en el corto plazo, sí, pero que en el largo plazo, al final, si queremos que nuestro sistema, que nuestra empresa, que nuestra entidad, que nuestra idea, también lo comentaba en el slide, ¿no? Reputacional, que nuestro compromiso de marca, que nuestra idea de marca sea reconocida, si queremos que nuestra idea de marca sea reconocida, tenemos que pensar no solamente con ofrecer un buen producto, sino que este producto responda a una serie de estándares. Y estoy seguro que ese consumidor, en el corto plazo, y ya no digamos en el medio y largo, nos lo va a saber reconocer. La administración pública pues tiene que estar ahí, claro que sí. Hay que premiar, ¿no? Yo creo que al final, ¿cómo premiar, no? Yo creo que al final, para cualquier entidad, el tener el distintivo del sello RSA en Aragón, pues yo creo que es un motivo de orgullo, ¿no? Y de decir, oye, pues es que mira, es que tengo el sello RSA, es que me estoy tomando en serio los deberes. Yo creo que es una satisfacción personal, ¿no? Pero que no debe de quedar simplemente en el sello, sino que evidentemente pues hay una formación que se está dando desde el IAF, hay una serie de apoyo que probablemente, pues como decía anteriormente, ¿no? Pues desde el Ministerio de Igualdad nosotros ahora estamos dando apoyo para las empresas que hacen sus planes de igualdad, apoyo gratuito. Pues supongo que a lo mejor en el corto plazo, pues ese apoyo también, ese apoyo a hacer una memoria y demás, pues a lo mejor es algo que a lo mejor desde la administración pública se puede valorar. Sí que es verdad que pasa lo de siempre, ¿no? Los recursos son limitados, la administración pública tiene unos recursos limitados y hay un montón de acciones muy loables, pero yo sinceramente creo que el hecho, soy un enamorado de la responsabilidad social, el hecho de que la administración apueste por la responsabilidad social es una enorme ayuda para construir un mundo mejor y una sociedad mucho más comprometida, ¿no? Con lo cual todos los fondos serán pocos en esta cuestión, ¿no? Porque al final es irradiar y contagiar con lo que hacemos y con lo que transmitimos. 2 preguntas rápidas. Una, ¿no crees que hemos echado en falta liderazgo de organizaciones como la ONU o la OMS y el papel de Europa como aglutinador de países y no la diferencia entre norte y sur? Pues sí, no puedo estar más en conformidad, ¿no? Hace ya también un tiempo escribí otro artículo en el cual decía que yo creo que la salida de esta crisis se sale con más Europa, pero es verdad
que estamos viendo que esta más Europa está costando mucho, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un contexto donde estamos afrontando el Brexit, donde estamos afrontando que hay países que se sienten incómodos en nuestro contexto, y parece que esta idea soberanista, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros, país, ya vale, no nos deja ver las oportunidades, ¿no? O sea, es la paradoja del inicio, ¿no? Que al final no nos damos cuenta de que una pandemia es algo global y lo estamos intentando corregir con políticas locales o soberanistas de un determinado país o de una determinada nación. Ha faltado liderazgo en la Unión Europea. Yo creo que el contexto ha sido muy malo porque ha llegado con este contexto del Brexit. En Naciones Unidas también, hilando un poquito con lo que decía, fíjate, anteriormente Ana, ¿no? Cuando me preguntaba qué va a pasar con los ODS, ¿no? Pues es que al final también aquí se ha dado cuenta un poco, yo creo, Naciones Unidas de cuáles son los límites, ¿no? Que yo creo que Naciones Unidas va a pensar en una nueva estrategia. La Agenda 2030 nos quedan 10 años. Vamos a pensar en una nueva estrategia, vamos a pensar en una estrategia de salud inclusiva a nivel mundial. Antes lo comentaba también Juanjo en la pregunta que no la hemos leído, ¿no? Pero decía si las vacunas tendrían que ser un servicio social prácticamente, ¿no? Pues es que a lo mejor Naciones Unidas y demás pues deberían de trabajar para comprar patentes y a lo mejor trabajar en estas líneas de investigación, ¿no? En decir, bueno, pues vamos a combatir estos virus y con los fondos que llegan a Naciones Unidas o a la Unión Europea, pues vamos a trabajar para hacer vacunas, para que estas vacunas sean económicas y para que estas vacunas lleguen a toda la humanidad, ¿no? Es complicado, pero es verdad que a grandes desafíos hacen falta dar grandes respuestas y grandes dosis de generosidad y de compromiso. Y yo creo que ahí tenemos quizá una falta de liderazgo, el contexto es el que es, y estamos en un contexto donde vemos que, por un lado, aumentan los localismos, lo estamos viendo en España también, en ocasiones parece que queremos dar las soluciones a determinadas cuestiones a nivel autonómico o incluso en ocasiones a nivel local, que parecen más eficientes, cuando evidentemente yo creo que las soluciones a problemas globales tienen que venirse dadas desde estructuras supranacionales o estructuras globales como Naciones Unidas. Por suerte, mira, hay una cosa, ¿no? Hay una frase también que me gusta mucho, ¿no? De Al Gore, que en el año 2017, en diciembre de 2017, cuando Al Gore visitó España, dijo que teníamos todos los medios para combatir el cambio climático, salvo la voluntad política. Y él decía, afortunadamente, esta voluntad política es un recurso renovable, ¿no? Yo creo que al final en el mundo, en el planeta, tenemos las herramientas para hacer vacunas, para dar unas respuestas mucho más sostenibles y asegurarnos de que nadie verdaderamente quede atrás, ¿no? En ocasiones, en determinados países o en determinadas circunstancias puede faltar esta voluntad, ¿no? Pero me uno a esta frase de Al Gore, ¿no? Diciendo que esta voluntad política es renovable y que yo creo que poco a poco nos estamos concienciando, ¿no? Y espero que esta situación de crisis nos haga concienciar mucho más. Y una última pregunta para ir acabando, que estamos ya fuera de tiempo. Una pandemia mundial, una crisis económica importante desde hace decenas de años y un coste social de primera magnitud. ¿Podemos sacar algo positivo de esta crisis, David? Pues yo creo que sí. Yo creo que lo positivo que podemos sacar es que quizá nuestro modelo es distinto. O sea, que nuestro modelo necesita cambiarse. Que quizá un modelo capitalista agresivo, como podríamos entender, que simplemente piense en el crecimiento económico, pues es un modelo capitalista caduco. Y que a este modelo capitalista tenemos que introducirles tintes sociales. Y que lo importante para que no se vuelva a repetir esta situación es la colaboración para generar vacunas, para colaborar todos juntos. Yo creo que esto es una enseñanza que vamos a aprender de cara al futuro. Y yo creo también que es importante que nuestro modelo de economía de mercado tiene que tener un sustento social, precisamente para no dejar a nadie atrás y para no hacer que la gente esté en unas situaciones verdaderamente calamitosas, ¿no? Yo creo que desgraciadamente a la fuerza ahorcan, ¿no? Y yo creo que puede ayudarnos muy mucho para sensibilizar a los ciudadanos y para pensar que otro modelo de crecimiento, que evidentemente, como decíamos al principio y no me cansaré de repetir, lo importante de una empresa es tener beneficios y que puedas pagar a tus empleados, ¿no? Pero que esos beneficios verdaderamente, si los haces pensando en la responsabilidad social y en algo que va más allá de tu mero crecimiento económico, va a tener unos resultados muy efectivos en el consumidor final y sobre todo nos va a permitir progresar como sociedad. Bueno, David Lafuente, como siempre, es un placer. Tenemos Aragón y España no un recurso renovable, sino un recurso permanente defendiendo la responsabilidad social
y que, como siempre, gracias y seguiremos en contacto porque tenemos un aragonés del que los que impulsamos la responsabilidad social en Aragón estamos muy orgullosos de que a través del ministerio donde estés, que nos da igual y el partido que gobierne, tengamos un defensor de la responsabilidad social de primer orden como eres tú. Gracias por tu labor. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias a IAF y a ti una vez más por ese trabajo ingente que estás haciendo al frente del IAF y bueno, muchísimas gracias por el compromiso y como digo, ¿no? Como he empezado, me siento muy orgulloso de ser aragonés, de ser ostense, de ser de Barbastro, porque yo creo que las cosas aquí en nuestra tierra se están haciendo muy bien y gran parte de esa culpa la tenéis vosotros. Así que muchas gracias y un placer. Gracias a ti. Únicamente emplazaros, la semana que viene tenemos a otro referente, como es Víctor Viñuales, que sabéis que es vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial y además director de CODES, acompañado de Ruth Lázaro, que es la directora de Taisi, que es la empresa que recibió el sello RSA 2019 ligado con los ODS. El próximo jueves a las 5 de la tarde continuamos hablando de responsabilidad social y de ODS. Gracias a todos.